Muy buenos días con todos. Hoy vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con primero VGU. Vamos a esperar unos minutitos a que nuestros estudiantes se conecten y si no, pues continuamos con la clase. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya esperamos unos minutitos y toca proceder. Bueno, como siempre, comenzamos con la lectura y luego con la explicación. Dice siglo XIII y siglo XIV. El siglo XIII significa el inicio del apogeo de la escolástica, gracias a síntesis profundas como la de Tomás de Aquino. Las dos escuelas principales serán dos órdenes religiosas y una interpretación de Aristóteles. La escuela franciscana representa por Buenaventura
1221 y 1274. Se desarrolló bajo el influjo del agustinismo y el anselesmo. La escuela dominicana representa por Alberto Magno y Tomás de Aquino, que se centra en el aristotelismo. Esta orientación se basa en el aristotelismo transmitido por Averroes, quien creía que la materia era al mismo tiempo eterna y creada. También sostenía que la verdad releva y la verdad filosófica son una sola, pero la primera va dirigida a la instrucción moral y la segunda a la razón. La decadencia de la escolástica empezó en el siglo XIV con la filosofía de Guillermo, que desvalorizaba la metafísica y el entorno de misticismo. De esta manera, la atmósfera escolástica de los siglos XIV y el siglo XV se va desgrandando y desviándose. La imagen que vemos aquí es un retrato de Juan dus Scoto. Como vemos aquí, 1266 y 1308, su pensamiento llegó a superar la importancia de Agustín y Buenaventura en las escuelas franciscanas, reconocía validez en el aristotelismo. Él había nacido en Escocia, en una de las figuras más importantes de las escolásticas tardías, conocido por su apodo el Doctor Sutil, Doctor Subtilis. Fue un profesor respetado en universidades prestigiosas como París, Oxford y Colonia. Es célebre por su defensa de la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que anticipó su definición como dogma siglos después. Su filosofía también fue destacada. Que enfatiza la primacia de la evolución, dame, sobre el intelecto y el argumento a favor de la existencia de Dios y la autoridad de la Iglesia. Fue también beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1993. La imagen que nosotros vemos acá es una representación artística en vitral de Guillermo, un fraile franciscano, el filósofo del siglo XIV, conocido por la navaja de Ockham. El principio de navaja sugiere que entre múltiples explicaciones para su fenómeno, la más simple, la que requiere menos suposiciones, suele ser la más probable. Una frase comúnmente asociada con sus ideas también es que las entidades no deben multiplicarse sin necesidad. Ese principio más que todo también era una guía o un atajo mental, no una regla absoluta de que la explicación más simple es siempre la correcta.
Ese principio también es una guía, un atajo mental, no una regla absoluta de que la explicación más simple es siempre la correcta. Se utiliza también como regla general en diversos campos, incluyendo la ciencia, la medicina y la inteligencia artificial, para favorecer teorías más simples y eficientes. Entonces, en el siglo XIII significa el inicio del apogeo de la escolástica gracias a síntesis profundas como la de Tomás de Aquino. ¿Qué entendemos con este texto? Sabemos que en el siglo, como dice en el libro 13, es el apogeo de la escolástica, marcado por sus síntesis profundas como la de Santo Tomás de Aquino, que unieron el pensamiento cristiano con la filosofía grecolatina, especialmente Aristóteles. Ese periodo también se había caracterizado por la fundación de las universidades y la consolidación de la escolástica como el principal método intelectual de la época para reconciliar la fe y la razón. Las características del apogeo de la escolástica en el siglo XIII, tenemos aquí lo que es la síntesis intelectual. Se habían logrado las obras cumbre como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que intentaron unificar la teología cristiana con el pensamiento de filósofos como Aristóteles, utilizando la razón como una herramienta para entender la fe. El método escolástico también es simplemente plenamente en las universidades que habían surgido en ese periodo. Los métodos de enseñanza como la lectio, lectura, y que se habían vuelto fundamentales. La escolástica en el siglo XIII también se había beneficiado de las traducciones de textos griegos y también de textos árabes, lo que reintrodujo la filosofía de Aristóteles en Europa y generó nuevos debates filosóficos. Además de Aquino, en el siglo XIII vio florecer a otros pensadores importantes como Alberto Magno, quien también había contribuido significativamente a esta corriente. ¿Qué es la escolástica según Santo Tomás de Aquino? Más que todo se trata del avance de un nuevo movimiento, impulsado en diferentes periodos, desde descifrar los símbolos y alegoría de los relatos bíblicos y luego comprender doctrinas contenidas en los escritos de los santos, padres, hasta elevar con la razón y fortalecer la teoría cristiana. Según la doctrina tomista, la ley humana debe ser obedecida aun cuando no sea del todo conforme con el bien común. Es decir, aunque constituya un daño por razón de la conservación del orden, pero no debe en cambio ser obedecida, más que todo cuando implique una violación de ley divina. ¿Qué corriente filosófica creen que dominó la escolástica en el siglo XIII?
Aquí también veremos lo que había surgido como un poderoso movimiento intelectual en la Europa medieval, funcionando la teología cristiana con la filosofía clásica. Buscaba reconciliar la fe y la razón, utilizando el análisis lógico para explorar las verdades religiosas. El apogeo más que todo de la escolástica coincide con el siglo XIII. ¿Por qué? Porque se fundan las universidades, surgen las órdenes mendicantes, dominios y franciscanos, de donde proceden la mayoría de los teólogos filósofos de la época. Como también estamos hablando aquí de Tomás de Aquino, también hablaremos de la idea principal de él. Tomás de Aquino cree que la razón natural también puede demostrar la existencia de Dios. El primer paso es demostrar que para todo en el mundo cambiante que nos rodea existe una causa primera o motor primario. Es virtual del cual todas las demás cosas tienen su existencia, su movimiento, sus cualidades y su dirección. Según Tomás de Aquino, también el conocimiento tiene su causa material en el dato que proporcionan los sentidos. Sin embargo, el entendimiento es activo en la formación del conocimiento. Es virtual de su actualidad, del intelecto broto del conocimiento, como su actividad propia e inmanentemente. Santo Tomás también define la ley como una regla y medida de los actos, según lo cual uno es inducido o alejado del obrar, una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad. La razón o la inteligencia es la facultad que dirige los medios al fin.